Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Cuarto capítulo. Tentaciones. Padre, eso es hablando de exorcismos. Y cuando hay infestación, ¿qué es lo que haces, Padre? ¿De una casa? ¿De una casa, de un objeto, o decías de un animal? Un animal, ¿también? sí. ¿Te ha tocado de animales? No. Sí. ¿Que son perros, conejos? Este era un perro, Ok. chihuahua. No, hombre. Sí, pobrecito. No compren Es perros que, chihuahuas. no, Eso no es cierto. A la familia se le ocurrió llevar un chamán a su casa, a proteger la casa. Y entre las protecciones impuso las manos al perrito chihuahua. Y entonces el perrito Desde entonces. desde entonces salía disparado como si lo patearan varias veces al día. Pero así, o sea, me tocó verlo unas 3 veces. Y corriendo como si lo hubieran pateado. Entonces, yo no sé cuánto tiempo había pasado cuando yo visité esa casa, menos de un año, pero desde que el chamán le impuso las manos, el pobre perrito salía pateado por la nada. Sí, entonces, pues nomás le eché agua bendita al perro, ¿verdad? Como hicimos el exorcismo de la casa, que es una oración también, yo uso uno de un ritual, que es el que viene en los libros del Padre Gabriel Amor, en el libro de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, del ritual toledano, que no es este ritual romano, sino otro que surgió en Toledo. En Toledo, España. Ajá, que me parece muy bueno, muy sintético, muy bello, las oraciones. ¿Y entonces qué se hace? Bueno, primero se diagnostica la posibilidad de que una casa esté sufriendo esto. ¿Cómo? Pues porque pasan cosas objetivas, es decir, todo el mundo los percibe, o los que lo perciben es totalmente claro, no sospechas o intuiciones. Es que como que se oye un ruido, como que anduviera alguien caminando. No como que se oye un ruido, sí o no. ¿Todos lo oyen o solo tú? Ya descartaron, como pasa en la de los Warren, no sé en cuál, de que, y vimos que era una tubería que estaba floja y sonaba. Hasta eso, siempre, en todo caso se tienen que descartar las causas naturales. Volviendo al caso de posesión, incluso una valoración psicológica o psiquiátrica es muy conveniente de una persona que... Sí, no tocamos el tema, o sea, la Iglesia se vale de la ciencia para poder evidenciar o no evidenciar. Como ciencia auxiliar, porque hace 100 años no existía la psiquiatría. Bueno, sí, hace 120 o 130 no existía la psiquiatría. Entonces, como ciencia auxiliar, sí, no es el punto determinante, pero es una ciencia auxiliar a la que hay que acudir. Entonces, eso es interesante, porque, por ejemplo, para la psiquiatría, cuando se habla de alucinaciones de un esquizofrénico, por ejemplo, un criterio para saber que es una alucinación de este tipo, de esquizofrenia, es que la persona que tiene la alucinación no distingue esta imagen o sonido de la realidad. O sea, si para mí este elefante rosa está aquí, este elefante rosa está aquí. Tú no lo ves porque lo que sea, pero este elefante rosa está aquí y tú no me puedes decir lo contrario. Entonces, no distingue la realidad. En cambio, en muchos casos de esto de la posesión, que el enemigo puede provocar alguna visión o audición, digamos, alucinación visual o auditiva, en general los pacientes distinguen. O sea, yo vi una serpiente en el techo, así, sé que no era verdad. ¿Me explico? Es un criterio interesante, por decir uno entre tantos, ¿no? Entonces conviene ayudarse de psicología, de psiquiatría, como para ver cómo está la persona en sí misma, en su misma madurez afectiva, en la madurez de la personalidad, etc. Pero bueno, volvemos entonces a las casas. Descartar las causas naturales, suceden cosas objetivas, se mueven cosas, se pierden cosas y vuelven a aparecer donde estaban, se ven sombras, se oyen ruidos que todos escuchan, una puerta se abre y se cierra sola a determinada hora, no sé, cantidad de cosas. Me tocó un caso, no daré muchas particularidades, pero
es una institución donde vive gran cantidad de gente, ahí duermen y todo. Y llegó incluso a quedar en video la sombra que todos veían. Okay. ¿Cómo sucede esto? No tengo idea. No puedo dar una explicación. ¿Y cómo explicas? Me decía la señora de la cocina, es que aquí en esa puerta, esa sombra de 1,80 se paró y volteó hacia acá. Una sombra transparente pero visible. Y me enseñaron el video y sí, ahí estaba en el video, como lo describe la señora, estaba grabado en la cámara de seguridad. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? No tengo idea, pero pasa. Descartar las causas naturales. Luego... Padre, pero pues ya dinos dónde fue eso. No. Pues no, porque luego los muchachos ya no van a querer. Con la duda. Bueno, luego discernir las posibles causas. Ustedes han acudido a alguna situación que atente contra el primer mandamiento: hechicería, brujería, Santa Muerte, niño fidencio, curanderismo, amuletos, todo eso, ¿no? Ustedes han dado entrada a eso. ¿Están en algún estado de pecado? O sea, no nomás caí en un pecado, sino vivo en un estado de pecado. ¿Alguien les regaló un amuleto o algo así? Entonces se descartan así algunas cosas que pudieran estar relacionadas con esto. O, por ejemplo, no es raro, yo rentaba esta casa, soy el dueño, pues la rentaba, pero ya luego me enteré que los que la rentaban le daban culto a la muerte, cosas así, y luego sucedieron estas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Una oración, un exorcismo, es un ritual, lo mismo, más breve, con alguna lectura del Evangelio, algún salmo, oraciones, para ordenar en el nombre del Señor que cualquier presencia maligna se vaya a esa casa. No combinar cosas, porque también hay casos en los que no, yo ya traje un saumerio del brujo tal, me dijo que otra vez pues estás entrando al terreno del maligno. Pues no, generalmente basta con una oración, generalmente, ocasiones en las que no, y habrá que repetir las oraciones de vez en cuando, ¿no? Eso con una casa o un lugar de trabajo. Una casa, un lugar de trabajo, lo que sea. ¿Objetos? ¿O esos no? Pues el objeto entraría como dentro de la casa, ¿no? Okay. Es que este vaso se mueve y se mueve para allá y se mueve para acá, pues, dentro de la bendición de la casa. Sí, lo normal. Un auto que se mueve y va. Va flotando, bájalo. Lo normal. Oye, padre, nos dicen, o yo también lo digo, los que buscamos seguir a Jesucristo estamos medio locos porque como que, o pareciera que estamos medio locos porque vamos contra corriente. Pero luego los sacerdotes como que están más locos todavía porque todavía se dedican a eso todo el día, digamos, o sea, hacen su ordenación y luego dices, todavía los que luchan contra el maligno todavía son más todavía, o sea, entonces estás loco y medio. ¿Cómo estás ahí, padre? Explícanos. Ajá. ¿O qué es? ¿O es más feo? Preguntaría, ¿estaremos locos? Ahora sí que de una forma, digamos, popular, ¿no? San Juan Pablo II tiene una carta que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio, e inicia con estas palabras: la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva en el conocimiento de la verdad. Y toda la carta explica el por qué. Hay una sección que dice entender para creer y luego creer para entender. A quienes tachan de locos, a los que reconocen la existencia de una realidad no material, pues tan sencillo como preguntarles: ¿y cómo explicas el amor, patriotismo, la justicia, el tiempo? Nociones abstractas que superan la mera materialidad. ¿Cómo lo explicas? Luego, la noción del alma, digámoslo así, académicamente no es invención de la Iglesia. Ya los griegos paganos, no creyentes o creyentes en deidades múltiples, habían llegado a la conclusión de la existencia de un principio no material que es el alma.
Entonces, al hablar de filosofía, no es ponerte a decir mafufadas de, yo cuestiono y cuestiono y cuestiono, sino es pretender por la sola luz natural de la razón conocer todas las cosas. ¿Y cuál es el sentido último de tanto origen como culminación de todo lo que existe? Eso es la filosofía, y los grandes maestros fueron los griegos. Ha habido grandes filósofos cristianos también, ¿no? Entonces, el que tacha de loco o de tonto a quien considera lo inmaterial, pues entonces está anulando hasta cualquier quehacer filosófico auténtico, empezando por Sócrates, Platón, Aristóteles y los grandes pensadores de la Grecia clásica. Entonces, hay un principio material, principios materiales, sí. Cuando pasamos a otras cuestiones como ángeles y demonios, como seres creados por Dios, libres, etcétera, infierno, cielo, y estamos entrando en otro nivel que es la revelación. Y ahí el único camino es la fe. Si no tienes la fe, pues no puedes entrar. Ahora puede haber gente, incluso sacerdotes, que consideren algunas de estas realidades como inexistentes o innecesario hablar de ellas. Pues bueno, posiblemente estarían perdiendo la fe católica, ¿no? Pero entonces hablar de las cuestiones de fe propiamente depende de la revelación, y se habla entre creyentes para poderlo entender. Eso no significa que la fe sea irracional, sino suprarracional. Hay un librito que se llama La religión demostrada, que precisamente busca expresar la racionalidad de la fe. La fe católica no es irracional. Con argumentos racionales podemos llegar a concluir que es algo que no menosprecia o hacia un lado al espíritu humano, sino que lo incluye. Luego, el ministerio de exorcismo, pues un ministerio que ha existido en la iglesia desde el principio. El Señor Jesús lo practicó. Es uno de tantos ministerios que se dedica a una cuestión en particular y que hay que atender. Yo tengo un amigo que es psiquiatra, amigo de mi carrera de medicina, y entonces muy interesante la visión que a él le enseñaron en su especialización de psiquiatra. Le dije, por ejemplo, estos casos que pues nosotros no tenemos manera de juzgarlos con una posible posesión o algo así, ¿qué nos toca saber? A ver, desde el contexto social, cultural, religioso de esta persona, ¿estas realidades existen? Sí, pues que las atienda desde ese contexto. Algo similar pasa en el documental del demonio y el padre Amort, que estuvo en Netflix, que es muy bueno. No lo he visto. Fíjate. Hay que verlo. El demonio y el padre Amort. Okay. Ya no está en el Netflix, yo creo, pero en algún otro lugar estará. Y plantean esto con un artículo médico donde dicen, bueno, la ciencia no va a decir si hay demonio o no hay demonio, porque no le toca, no tiene los instrumentos. Pero si la persona, en su ambiente sociocultural, religioso, esto forma parte, pues que lo atienda con los recursos que tiene. En este caso, un ritual de exorcismo. A la par de que si hay algo que requiera un tratamiento psiquiátrico, pues que lo lleve. Sí, porque luego hablábamos de los ateos, de lo que más utilizan es de que somos irracionales y que la ciencia no tiene nada que ver con la iglesia, o la iglesia con la ciencia, o que están peleados, o con la fe. Están peleados. O sea, ese sería otro tema larguísimo que nos daría para otro podcast. No, pues lo hacemos. Vamos a ver, puede ser el próximo. La relación que tiene la iglesia con la ciencia es magnífica. Gran parte de lo que es la ciencia moderna se le debe a hombres de fe. Mendel, creador de las leyes el padre de la genética. El padre de la genética moderna, monje de Austria, ¿no? Francis Bacon, fundador, que no es cierto, se inventó antes, pero estructuró de alguna manera el método científico, sacerdote católico. Lemaitre, no sé cómo se apellide, el que propone la teoría del Big Bang, un sacerdote católico francés. No es cierto, es un absurdo que la iglesia haya estado peleada con la ciencia. Es un mito. Hablando del día presente, en la diócesis de Saltillo hay 59 instituciones educativas con acentuación católica, católicas o con acentuación católica, y en todas enseñan ciencias. Ahora, ¿de dónde viene la noción de universidad? Es por si les preguntan por ahí, hay 59 ahorita, territorio diocesano. ¿De dónde viene la realidad de las universidades de la iglesia en la Edad Media? Que dicen, oscurantismo, y la iglesia rechazaba la ciencia. No, los monasterios
que eran los principales lugares de educación, también lo eran de investigación. Son los que preservaron los clásicos griegos que hoy podemos tener. Entonces, Sí. las universidades vienen de la iglesia desde la Edad Media. Sí, de las historias negras, ¿no? Que eso también quisiéramos hablar en ahora sí en otro Sí, podcast. estaría muy interesante. Está padrísimo. Incluso aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, su germen es la universidad fundada por Fray Alonso de la Veracruz. Eso es lo que hoy es la UNAM, atea y todo lo demás, ¿no? Pero bueno. Padre, estaba investigando en la Biblia temática de Buena Prensa de Luis Muy Watson, buena. sacerdote jesuita. Por cierto, yo no soy muy docto en la Biblia, entonces la Biblia temática me ha ayudado muchísimo a encontrar. Es una especie de diccionario donde tú dices, quiero saber qué dice la Biblia sobre el amor, buscas en el diccionario amor y te da las citas bíblicas referentes a ese tema. Y entonces de repente saco esto y la gente piensa que sé mucho y no, lo que pasa es de que me voy a la Biblia Es el temática. tumbaburros. Es el tumbaburros. Y entonces, padre, busqué la palabra demonio y busqué la palabra Satanás o Satán. Y vienen, lo tengo aquí, al menos 84 veces que la Biblia se refiere a los demonios o a Satanás. Porque luego, y lo pongo aquí porque muchas veces, hasta dentro de la misma iglesia pensamos que no debemos de hablar de eso, o hay ciertas corrientes que dicen, no existe el infierno. ¿Qué nos puedes decir, padre? En aquella catequesis Pablo VI dice, quien niega la existencia del demonio está en contra de la enseñanza bíblica y de la fe de la iglesia. No hay nada más que agregar. Yo pienso, estoy hablando de los creyentes. Un no creyente pues me va a cuestionar hasta la existencia misma de Dios. Pues bueno, no es creyente. Hablando de los creyentes, quien niega la existencia del demonio está en contra, está fuera de la enseñanza bíblica y de la fe de la iglesia. Punto. No es lo protagónico, no debe ser. Es lo más importante, no, pero forma parte. Sería como yo que estudié medicina, pero ¿por qué vamos a hablar de los microbios si lo que nos interesa es la salud? No hables de bacterias, no hables de parásitos, no, vamos a hablar nomás de cómo funciona rectamente un órgano. Tengo que conocer, hablando de la medicina, al enemigo para enfrentarlo y vencerlo. Se hacen los deportes, Ajá. ¿verdad? Así Se es. analiza el La contrincante, la estrategia y Claro, porque sí, también hay posturas de gente que sí tiene la fe católica, pero dice, es que no es del demonio, no es necesario. Pues Jesús no reveló, Dios mismo en toda la Escritura no reveló nada inútil. Y entonces hay un libro que se llama Manual de la Imperfecta Homilía, también de Joaquín Antonio Peñalosa. ok, del potosino. Sí, del potosino. Y al final dice que le preguntó a sus seminaristas cuáles son los temas que siempre escuchan en las homilías, cuáles son los que nunca escuchan en las homilías y cuál es la peor homilía que escuchar. Y entonces uno de los asuntos es que estos temas trascendentes, tanto en la escatología, muerte, juicio, infierno, gloria, como espirituales, demonio, ángeles, etcétera, es un libro escrito en los 90, si mal no recuerdo, son los grandes ausentes en la predicación. Y le agrega al final el padre, y la peor homilía la escuché ayer y la dije yo mismo, y como me escuché tan bien, me escuché tan mal. Eso juega mucho con las palabras Sí. padre, pero es una verdad, y no solamente el tema del demonio. ¿Hace cuánto que no has escuchado, lo digo en genérico, ¿no? Que no has escuchado una predicación sobre el cielo, sobre las virtudes cristianas, sobre la pureza, sobre el misterio de la Trinidad, sobre... Uy, hay tantos temas tan ausentes, lamentablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aumentar el panorama, ¿no? Y dejarme instruir. Dice don Benedicto XVI en su libro Verbum Domini, que es una exhortación apostólica postsinodal, que se tiene que volver a la lección divina para acercarnos a la palabra de Dios. Y dice, lo primero es acercarnos al texto tal cual está, la lectura. Y dice, parece un juego de palabras, pero no. Dice, sin este paso, o sea, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en sí mismo? Dice, sin este paso, corremos el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir de mis propias ideas.
Sí, es como cuando buscamos en la Biblia nada más lo que nos gusta y no leamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que viene un pasaje de un endemoniado en el Evangelio del domingo. Bueno, pero entonces ahí vamos a hablar de los demonios que nosotros mismos provocamos al tratar mal a la gente, al no sé qué. Está bien, porque una de las interpretaciones es la espiritual, moral, etcétera. Pero, ¿qué dice ahí en sí mismo? Pues que el demonio poseía a esta persona que estaba encorvada, por ejemplo. Y ¿por qué no hablar alguna vez? No digo todo, cada domingo, no. Alguna vez de esta realidad que forma parte de la cotidianidad del cristiano. ¿Y cuáles son los medios para vencerla? ¿Bueno? Antiguamente se sacaba el tratado de ascética y mística. Había muchos tratados de ascética y mística. ¿Qué es esto? Yo cristiano creo en Jesús. ¿Qué debo de hacer? Pues renunciar al pecado, esmerarme en la penitencia, ayuno, otras penitencias, y buscar esta unión con Dios, que es la mística. Y lamentablemente se han abandonado, digo, en la formación del seminario y en la predicación, poco o nada se habla de esto, ¿verdad? Estamos hablando de manera general. Sí, sí, sí. Ahorita que dices de la palabra ascética, me vino a la mente, ¿a quién odia más el enemigo? Hablando de jerarquía católica, a lo mejor al Papa o a los obispos, o ¿a quién era el más ascético será? ¿A quién puede odiar más? Digo, si podemos... Ya lo habíamos dicho un poco, en cuanto a que todo hombre es imagen de Dios, lo repulsa. Si ese hombre es bautizado, todavía más, porque lleva la imagen de Cristo mismo, ¿no? Luego, si esta persona habitualmente está en gracia, le odia más. Y a quién definitivamente... el sacerdote por el ministerio sagrado, no solo por el individuo. Una de las frases del ritual antiguo, te lo mando no con mi debilidad, sino con la autoridad de ministro de Cristo. Entonces, algún sacerdote que ignoraba por lo menos esta realidad, cuando le toca estar muy cerca de un caso, dice, yo no me había dado cuenta del poder que tenía mi sacerdocio hasta hoy. Entonces, el demonio odia al sacerdote por el ministerio sagrado que tiene, pero si un sacerdote, un laico, un religioso, vive en santidad, que es algo que solo Dios puede juzgar. Si yo mismo digo de mí, ay, cómo he vivido en santidad esta semana, ya arruiné todo en ese justo momento, ¿no? Es algo que solo Dios puede saber. Digámoslo en términos más simples, busco en serio vivir en comunión con Dios, me esmero en cuanto a mí toca, busco a Dios, que es de quien viene, en la oración, en la adoración, en la lectura de la Biblia, en el servicio al prójimo, en la caridad a los hermanos. Seguramente el demonio va a repulsar a esa persona, sea o no exorcista. Pero entonces, ¿lo va a atacar más? ¿O nomás lo va a odiar más? Puede tanto atacarle más en las manifestaciones ordinarias, que sería la tentación. El cura de Arce dice que vivía en tal grado de santidad que era pocos los pecados mortales que llegaba a cometer. Y entonces el demonio ya no le tentaba con pecados de la carne, por ejemplo, sino le hacía espectáculos en lo externo, quemando la cama, haciendo ruido, se le aparecía bajo figuras horribles y demás. Ya porque no podía con lo otro. Porque no podía con lo otro, tenía poco sentido, descubrió que tenía poco sentido, ¿no? Entonces, le puede atacar más, todo el que busca un pensamiento simple que circuló por ahí en redes sociales, pero tiene razón. Que si vas caminando y no te topas contra el diablo, seguramente estás caminando junto con él. Se supone que es es el cura de Ars, ¿no? Es que yo lo vi. Algunos lo citaban como que era el cura de Ars, no tengo la certeza. Probablemente vas caminando en el mismo sentido que él, ¿verdad? Entonces, todo el que busca la vida cristiana está en combate espiritual y se lo va a topar más. No es argumento, como ya dijimos, para decir, entonces mejor no me meto a la vida cristiana y me llevo una vida normalita para no tener que confrontarme. Sería una necedad. Y entonces, tanto puede haber más ataques, todo el que se esmera en la vida cristiana, como también en un momento de una acción extraordinaria puede provocar repulsión. Hay un sacerdote, no me acuerdo, es siervo de Dios. Si mal no recuerdo es de Jalisco, pero al final ejerció su ministerio en Veracruz. No recuerdo el nombre del padre. No murió hace mucho, en los 90s, finales de los 90s. Y él ejerció el ministerio de exorcismo ahí en Veracruz. Entonces se habla de que el paciente vejado por el demonio estaba internado en el hospital. Ya habían hecho todo lo que humanamente podían. ¿Sabes qué? Habla del padre Manuel, no recuerdo el apellido. Y dicen que iba llegando el padre, y efectivamente la persona estaba poseída,
pero ese mismo chamuco ya había poseído a otra persona que el padre atendió. Así que cuando el padre iba llegando dice, ay, no, ahí viene otra vez y dejó a la persona. Está en proceso de ser nombrado beato. Era un hombre de santidad. Me platicaron de esa, yo tampoco me acuerdo el nombre, pero esta historia que me platicaste, ya la había escuchado y fue hace poquito. Entonces, digamos, no es tanto la jerarquía de alguien en la iglesia, sino más bien la ascética y... Hay papas que están en el cielo, como San Pedro, Ajá. como San Pío X, que ya sabemos, San Juan Pablo II, que ya sabemos que están en el cielo porque ha habido un proceso de canonización. Pero hay papas que no. ¿Dónde están? No sé. Pero que hay papas de los que no tenemos la certeza de dónde están, vamos a decir. Sí. Hay laicos que están en el cielo, ¿no? Y hay laicos que pues no sabemos. No sabemos. Entonces no es la ubicación jerárquica dentro de la iglesia la que me va a dar por sí misma. Hay que hablar particularmente. El obispo es todo obispo, sucesor de los apóstoles, y como tal tiene su potestad. La potestad de los apóstoles, que entonces tenían los apóstoles, la tienen los obispos ahorita, por el grado del ministerio de orden que se les ha dado, que se les ha conferido. Para yo poder perdonar los pecados en una confesión, tengo que ser sacerdote, más tengo que tener un permiso particular del obispo para poder perdonar los pecados, lo que se llama la licencia. Me está confiriendo su autoridad para perdonar pecados, me la está dando a mí. Que es lo mismo que pasa con el exorcismo. ¿Qué es lo que pasa con el exorcismo? Y en algunos pecados fuertes, muy graves. Reservados, ¿no? Algunos están reservados al obispo y otros a la Santa Sede, al Papa. Sí. Siempre todo esto muy, muy interesante. Y si se te olvida, pues vuelve a verlo otra vez, desde el principio. Parece ¿verdad? clase, yo lo sé, pero ni modo, discúlpenme. No, es que, digo, tratamos de hacerlo de una manera amena, pues para que se pueda captar, ¿no? Pero yo creo que es algo que deberíamos de saber todos muy bien, sí. muy puntuales, y volverlo a, si les gusta, por favor, se lo pueden mandar a las personas que piensen que lo pueden escuchar para ayudar y quitarnos de todas estas telarañas que tenemos en la cabeza de tanta cosa que nos han puesto, aún de gente muy cristiana o digamos muy allegada a la iglesia, y hablando de exorcismos, padre. Pues no sé, lo que quieran. No es tan complejo. Es que es a lo que voy, porque empezamos, golpeé aquí, empezamos, ¿no?, explicando todo, pero en realidad llegas al exorcismo y pues es un rito católico en donde se reza y se trata de... y ya, ¿verdad? Porque llegan los reporteros conmigo, de hecho antes de que llegaras tú llegó uno para preguntarme esto mismo. Le decía, pues es que es algo muy sencillo, nada más es rezar. Yo nunca he estado en uno, pero lo que me platican los sacerdotes es que se reza, se pide, y con la autoridad de Jesucristo que el demonio se vaya. ¿Pero a dónde se va, por cierto? ¿A dónde se regresa? Al infierno. Al infierno. O sea, no se va al otro. No es como un virus, ¿verdad?, que es contagioso, padre. Ya estornudé y te lo pasé. No. Ahora, de que no te duermas con él porque... Por eso, quien ejerce el ministerio y quienes le acompañan deben estar en gracia, que es la verdadera protección, ¿no? A veces podemos hablar de protección, por ejemplo, a través de novenas o de sacramentales, medallitas o algo así, pero corremos el riesgo de verlo de una manera hasta supersticiosa, ¿no? Entonces, si me cuelgo una medalla, pero si me cuelgo 8, voy a estar más protegido. Si no tengo la gracia de Dios, no tengo nada. Entonces, el ritual antiguo dice que el sacerdote, después de haberse confesado, celebrar la misa o haber tenido un tiempo de oración, pase a la celebración del exorcismo. O sea, no es enchilame otra tampoco. Tiene que haber una vida de oración, sí. Tiene que haber una vida de gracia. Eso no significa que yo no sea pecador, todos somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios, y tiene que haber un serio compromiso con la vida cristiana, ¿no? Todos, en realidad todos, pero particularmente en este ministerio. Cuando te ha tocado, digamos, ya liberar esta alma posesa, ¿qué pasa con esa persona o con esa familia? Tenemos que entender que la liberación o el exorcismo es un aspecto dentro de un proceso de evangelización. Entonces no se trata de sacar chamucos y correr, sino es un proceso en donde muchas veces hay gente que no ha tenido una formación cristiana, entonces tengo que dar lo esencial.
antes o durante el proceso del exorcismo, y luego, si fue liberado, llevarlo a la madurez con una comunidad que le acoja. Okay. ¿Para qué? Para que siga creciendo en la vida cristiana, que es lo más importante. ¿Sí? Dice el Evangelio, el Señor Jesús en el Evangelio, que cuando el enemigo sale, intenta llegar con otros 7 que son peores que él. ¿Qué significa eso? Que el combate no ha cesado. El combate sigue, hay que seguir combatiendo. ¿Y cómo se combate? Con la fe, con la gracia, con la oración, con la fidelidad en la iglesia, con el servicio al prójimo, la caridad, etc. No es tan complejo. No es tan complejo, pero es diario. Pero es siempre. Sí. Ajá. Yo no puedo... Bueno, a veces sí, o nomás cuando tengo ganas. Ajá. Porque entonces, pues... Sí, sería falso, sería hipócrita. Pues en realidad es sencillo. Quizá hablar un poco más de la tentación, aunque ya lo mencionamos, pero de una manera más estructurada, porque pues es una realidad cotidiana para todos. Primero, las fuentes de la tentación, lo habíamos dicho: demonio, mundo y carne. Demonio, del que ya hablamos bastante; mundo, esta corriente común que tiende al desorden, a nivel social, cultural, etcétera. Y la carne es la propia fragilidad de mí mismo. A lo mejor yo cojo de la pata derecha y tú de la izquierda, no sé. Así es. Y entonces estas son fuentes de la tentación. ¿Cómo podemos entender la tentación? Como una propuesta en la que el enemigo entendido de esta forma genérica, me ofrece hacer el mal disfrazado de un bien. Disfrazado de un bien. Entonces, oye, ¿qué te parece si haces esto, si hacemos esto? Y entonces es de alguna manera... El fin justifica los medios, digamos, en eso, ¿no? Es de alguna manera deleitante en el sentido de que me atrae. Si la tentación no atrajera, nadie caería. Pero incluso en las cosas buenas. No sé si hablamos tanto o llegamos a mencionar el placer la vez pasada. No. Pero el placer es un medio que Dios creó, ordenado a la búsqueda, a la obtención de un bien mayor. Entonces, ¿qué es un medio deleitante? Para yo procurarme lo mayor, en el caso de la alimentación. Si la comida no se antojara, nadie comería. ¿Sí? Los que llevan alimentación por la avena no dicen: ¡ay, ya me trajeron otra bolsa de esas, qué sabroso! ¡Qué rico! Vamos. Nadie, ¿no? Entonces, me tiene que atraer. Entonces, no es malo que me atraiga. ¿Qué obtengo? Algo mayor. En el caso de nutrición. La nutrición es más grande que la sola alimentación, pero Dios unió el alimento a una atracción y al momento de estarme alimentando, una sensación placentera que me lleva a buscarlo, ¿no? Lo mismo con el descanso, lo mismo con la higiene, lo mismo con la dimensión sexual. El placer no es malo y la iglesia nunca ha enseñado que es malo. Se hace malo cuando está fuera de orden. ¿Y cuándo queda fuera de orden? Cuando en lugar de un medio se convierte en un fin. Ejemplo, si yo como por comer, pues bien, entonces la obesidad con sus consecuencias y demás, ¿no? Entonces, todas estas cosas placenteras atraen. ¿Cuál es el problema con la tentación? Que atraen de una forma desordenada. Es una propuesta engañosa que me dice es algo bueno, pero en realidad es algo malo que se está disfrazando de bueno, ¿no? Voy a poner un ejemplo absurdo. Odio tanto a tal persona que lo mejor para ella y para todos es que acabe con su vida. Que estoy buscando un bien, sí, estoy buscando bien, la tranquilidad de nosotros y de ella misma, ya que descanse de una vez por todas. Estoy buscando un bien, entre comillas, pero en realidad ese bien está disfrazando a un mal, que sería en este caso un asesinato, como puede ser la eutanasia, el aborto, algunos otros medios, ¿no? Entonces, pero hay cierto deleite, por eso me atrae. Pero la tentación no es pecado. Bueno, Dios no tienta a nadie, es otra cosa que hay que resaltar. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie. Cuando hablamos de una prueba de parte de Dios, nunca es la tentación en sí misma enviada por Dios para probarme, jamás. Y la tentación en el orden sobrenatural, Dios se puede valer de ella para hacer crecer el alma. Es decir, no que Dios provoque la tentación jamás, pero Dios la permite, como sucede con el caso de las posesiones. No podría suceder si Dios no lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque Dios sabe que a través de aquello puede obtener un bien mayor en el alma. Sin la fe es muy difícil, casi imposible comprender esto. O sea, es que Dios siempre está viendo el final, el objetivo supremo, último, ¿no? Que es la salvación.
Porque incluso Dios cuando me permite la tentación es por mi bien. Entonces, ¿cómo? Porque lo habíamos mencionado. Como un contrasentido, pareciera. Si yo hiciera pesas con este celular que pesa nada, ¿cuándo se me va a hacer un conejo a marcar el bíceps? Nunca. En cambio, este ya se siente. Yo hago 10 con este sin problema, pero hacer 10 con este pesa un poco más. Pero si agarro una pesa de, no sé, 5 kilos, ya, porque entonces lo que es un reto me hace crecer. Entonces, en ese sentido Dios permite. Bien, la tentación no es pecado, no es pecado. Puede haber una tentación tan intensa que yo la experimente en la carne y si mi voluntad no la ha aceptado, no es pecado. Eso tiene que quedar clarísimo, porque todos somos tentados. Y entonces, particularmente cuando es un tema contra la pureza, vinieron imágenes a mí, lo que sea, me da una sensación de impureza, aunque yo no la haya aceptado, que me hace sentir mal, y entonces hasta busco alejarme de Dios. A ver, ¿combatiste o no combatiste? Sí combatí. ¿Aceptaste o no aceptaste? No acepté. No fue pecado por más intensa que haya sido la experiencia, ¿no? Decía algún predicador instruyendo a los jóvenes sobre la pureza: ¿qué pasa si yo tengo una imagen, una situación que está tentando contra la castidad? ¿Cómo sé si caí o no? Es muy burdo, pero es un buen recurso. Cuenta, 1, 2, 3, ya, no veo, no oigo, me voy, huyo, lo que sea, para decir, no caí en aquella tentación. Una vez alguien que escuchó esto iba en la playa, iba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rechazar la tentación. Si yo rechazo la tentación, no es pecado, por más intenso que haya sido. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, que es una riqueza impresionante, en las reglas de discernimiento de la segunda semana, en la primera semana habla el que está en pecado y quiere venir a la gracia, el que está como en la etapa de conversión. Primera semana no es que sean 7 días, sino como etapas. Para la segunda semana, las reglas de discernimiento son para el que ya está en la vida cristiana. Y toca unos aspectos muy interesantes en Ignacio de Loyola. Dice que para quienes ya estamos en la vida cristiana, muy frecuentemente el enemigo me va a atacar en tentación bajo materia de bien. O sea, no un mal disfrazado de bien, sino una cosa buena. ¿Cómo una cosa buena puede ser tentación del maligno? Porque ocupándome yo de la cosa buena, me olvido o rechazo la que es mejor. Cuando tengo que elegir entre lo bueno y lo mejor, debo elegir lo mejor, siempre. Sí. Entonces, a veces, a quienes ya estén en el camino de la vida cristiana más consolidados, el enemigo les puede tentar bajo la materia, no apariencia, bajo la materia de bien. Ofrecerme una cosa buena para que yo me olvide de lo mejor. Un ejemplo práctico, padre. Un chico que ha experimentado la vocación sacerdotal y está en el seminario y de repente tiene conversaciones muy agradables con una chica. No que todo el que entra al seminario indispensablemente tenga que ser sacerdote, pero este chico tenía todas y ocupándose de algo bueno que es el matrimonio, se alejó de lo que para él, no digo para todos, para él era lo mejor. Aunque, bueno, ahí donde, ¿cómo discernir la voluntad de Dios, no? Bueno, porque se supone que se hace todo un discernimiento en el seminario, donde se evalúan las cualidades humanas y cristianas del candidato, cómo es que está respondiendo. Él había identificado de alguna manera, con mucha claridad, que Dios le estaba llamando a esto. Que eso puede ser un caso, más no siempre. Sí, no es el caso, lo pongo como un ejemplo simplemente, en el que yo elijo lo bueno, pero rechazando lo mejor. De un laico puede ser si me voy a un trabajo hacia otro, o si me quedo en mi ciudad hacia otra, o algo más. Y mejor siempre, porque San Ignacio de Loyola es lo fundamental en los ejercicios, siempre en orden a la salvación. Entonces, vamos a poner, yo tengo 2 posibilidades de trabajo. O sea, entonces siempre voy a trabajar en la iglesia, padre. No necesariamente. Si yo tengo dos posibilidades de elegir trabajo, como laico, vamos a decir, tengo 2 posibilidades. En una gano un poco más, pero el ambiente es nocivo y casi todos los que ahí trabajan se embriagan el viernes en la noche, se van juntos a embriagarse. Y tengo otro trabajo un poco menos remunerado, pero que es un ambiente muy sano, no necesariamente de iglesia, porque también en la iglesia puede haber un ambiente no sano.
Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Que no es el caso de aquí. Que aquí trabajamos Que aquí bien trabajamos contentos. todos. Entonces, tengo estos dos en orden a la salvación. ¿Cuál es mejor? Que me pagan bien y es un ambiente sano, a que que me pagan mejor, pero es un ambiente nocivo para la salvación. Entonces digamos que en realidad toda discernimiento, todo... ahí se me fue la palabra. Cuando vayas a decidir algo es en torno a la salvación. En orden a la salvación. Siempre. En orden a la salvación. Los cristianos debemos hacer eso, porque si no, pues ¿qué estamos haciendo? Por eso la iglesia siempre ha enseñado el único fin del hombre es la salvación eterna. San Ignacio en sus ejercicios dice, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. De manera que tanto debe usar de las cosas creadas cuanto para ello le ayuden, para la salvación. Y tanto debe dejarse de ellas cuanto para ello le impidan. Entonces, el caso más práctico ahí es el dinero, lo que sea. Porque el poder. Puede ser el dinero o puede ser la pobreza. Porque a lo mejor yo busco la pobreza en un principio con buena intención para servir al Señor, pero luego se convierte en soberbia. Entonces hasta la pobreza. Entonces debo usar de las cosas creadas. Para San Ignacio las cosas creadas, estaría bueno hacer unos sobre ejercicios espirituales. Será muy bueno. Si vas tomando nota. Oye, ya llevamos cuántas. 2030. 2030, vele anotando. Ejercicios espirituales. Entonces, de las cosas creadas para San Ignacio, las cosas creadas son todo lo que no soy yo, el que está haciendo el ejercicio, y todo lo que no es Dios. Entonces, hasta la otra persona, en esta noción de San Ignacio, entraría en esas cosas creadas. En esas cosas creadas. Entonces, debo usar las cosas creadas tanto cuanto para la salvación me ayuden, y las debo rechazar tanto cuanto para ello me lo impidan. Si yo tengo una cosa ordinaria, una señora que tiene un grupo de amigas donde se juntan a conversar el té, pero terminan hablando del prójimo, chisme, que es pecado grave. ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿Voy o no voy? El chisme es pecado grave. Grave, gravísimo. 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 ¿Voy o no voy? Sí, tanto cuanto para ello te ayuden para la salvación, y tanto, o no ir, tanto cuando te impidan para la salvación. Te pongo un caso concreto. A ver, padre. Un caso concreto, porque esto... entré yo a... Pero no es chisme, es nada más información. Ok. Un grupo de WhatsApp de excompañeros de algún grado de mi camino académico. Ajá. Ay, qué padre, hace tanto que no nos veíamos, que jijijijojo, saludos a todos, etc. Y empiezan dos de ellos a compartir pornografía en el grupo. Un GIF, un video, un breve, lo que sea. Todos les comenté, no nos ayuda, ni a ustedes que están casados, ni yo que estoy consagrado, de por sí se batalla. Siguieron. Por privado, a quienes estaban compartiendo, mira, no te ayuda y no me ayuda, ¿cuál es la necesidad? Estamos conversando, los ex compañeros de no sé qué, ¿para qué? Siguieron. ¿Qué hice? Fue un gusto haberlos encontrado, guarden mi número, lo que se ofrezca que pueda ayudarles, aquí estoy, pero no me ayuda a estar en este grupo. Ajá. Puedo acudir a la nostalgia de, ay, pero es bueno, que... deja, voy a quitarme. Déjame salgo de baño. Puedo, los argumentos emotivos luego son el único que tenemos y eso es un absurdo. Ay, pero son mis compañeros, yo los extraño y qué gusto verlos encontrar. Por algo o si necesitan algo, yo voy a ser el único que los va a poder ayudar. Porque luego también está el super cristiano, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces, a ver, ¿me ayuda para la salvación? No. Por más que los aprecie, no me ayuda, me salgo. Ya. Uh-huh. Entonces, sálgase. No. Bueno, cada quien discierna, ¿no? ¿Cómo discierna, no sé si... Bueno, todo en valoración a la salvación. Hay otro librito que se llama El combate espiritual. Oye, ¿cuántos libros llevamos? Estaría bueno hacer toda una biblioteca en la edición. Para empezar... son puros consejos del combate espiritual. Uh-huh. Uno esperaría que hable del demonio y cosas así. Buenísimo, de Lorenzo Scupoli. Es este libro que San Francisco de Sales leyó los últimos 13 años de la vida, todos los días un capítulo para alimentarse. San Francisco de Sales se alimentó de ese libro. Es un clásico, clásico. Okay. Bueno, entre tantas frases dice, pruébate en todas las virtudes
menos en la castidad porque vas a caer. Pruébate en todas las... Entonces, por ejemplo, soy impaciente, quiero probarme en la paciencia, Ajá. me permito situaciones que me impacienten Ya. porque me van a hacer crecer en la paciencia. Pero en la castidad no debo probarme porque voy a caer. Punto. ¿No? Yendo al ejemplo de José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, la esposa de Potifar quería acostarse con él y ella lo desnuda y él huye y él se queda ella se queda con la prenda y empieza a gritar y a pedir auxilio acusándolo de que él la quería abusar. Así es. José, el soñador que le llaman, nos enseña que ante atentados contra la castidad lo que es de valientes es correr. Porque Huye. si me pruebo voy a caer. Órale. Entonces, a las tentaciones. No. O sea, y es las tentaciones de la carne que es, digamos, la más rechazarlas. común. Desde un principio. ¿In principio cómo era? En principio. In principio. Es que alguna vez lo dije. O sea, desde el principio córtale, ¿no? Sí, en todas. Porque bueno, también cuando hablamos de la carne estamos hablando de todo. No solo del ámbito sexual, porque puede haber alguien a lo mejor muy mayor de edad que hace mucho que no experimenta deseo sexual y las tentaciones de la carne, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero una tentación de la carne puede ser el chisme, puede ser el despreciarme en mi existencia, ya no tiene sentido, y puede ser una tentación de la carne porque es mi fragilidad. Sí, ya que hago aquí, ya Ajá. llévame. Bueno, eso es otro tema, pero sí. Bueno, ok. Pero sí. Bueno, entonces otro tema. Otro tema. Pues hay más o menos. Entonces, decías de la parte de la tentación que no tiene que ser... Hay que de la rechazarla. carne. Ajá. Las tentaciones se rechazan. Pero estás dando ejemplo, así como no Sí, todo tiene que ser sexual, tiene No, sí, el chisme. es en cualquier tema en el que tengas la fragilidad. Y bueno, es que lo vamos a relacionar con más, pero por ejemplo, otro tema interesante, no sé si lo mencioné. Ya, pero los pecados capitales no son necesariamente pecados mortales. Se llaman capitales porque están a la cabeza de otros pecados. Ajá. Encabezan otros pecados. Entonces, la gula no es pecado mortal. A ver. Sería Porque luego vamos creciendo, al menos yo que voy creciendo, digo, donde yo más batallo es en la gula ahorita. Bueno, pero no está bien, es pecado. Ajá. Y un pecado, incluso un pecado venial, que también... Ayer me regalaron un pay enorme que... Bueno, quizá para que la gula llegara a ser pecado mortal tendría que acabarme yo una vaca solo. Para que sea pecado mortal. Ajá. Pero es pecado. Ajá, Pecado. ajá. Pero ¿cuál es el problema? Por ser capital, está a la cabeza de otros pecados. ¿Y qué significa? Que cuando yo caigo en la gula, estoy atentando contra la templanza, contra la moderación en el uso de las cosas terrenas. Ajá. Entonces brinco las trancas de la templanza con la gula y quedo expuesto a lujuria o ira. O sea, la gula está a la cabeza de la lujuria por eso el ayuno. y de la ira. Por eso el ayuno me ayuda tanto contra la lujuria como contra la ira. Por eso son capitales. Ajá, por eso son capitales. Entonces, entonces me eché el pay, ya no me da cargo de conciencia porque los 4 kilos de pay me los eché yo solo. Sí, pero el haber hecho eso me va a exponer más a tentaciones de lujuria o de la ira exacerbada, injusta y demás. Ok. Oye, padre, bueno, estábamos hablando de... O sea, es el misterio del mal, a todo caso, pues es el pecado. Y nos venimos con lo del exorcismo, pero donde tú dices, o sea, hay que preocuparnos más del pecado. Entonces, pues vámonos hacia el pecado. ¿Cómo ves, padre? Platicamos sobre eso. Yo creo que ya vamos aterrizando. Ya vamos aterrizando tantito. Sí, para que sea más amplio podamos... Bueno. Sí. Bueno, entonces... Sí, pero abrir otro tema ya me parece, sí. O sea, bueno, entonces si quieres le seguimos tantito. A ver, Hay espérame, una cosa muy interesante de los ejercicios espirituales de San Ignacio es cuando habla del demonio. ¿Cómo actúa el demonio? Iconografía. Lo del bautismo, no lo toqué, que ese Sí. es un exorcismo, el bautismo, ¿no? Un exorcismo. Contiene un exorcismo, eso sí. Oye, padre, bueno, entonces estábamos hablando de cómo actúa el mal. Y nos tenías algo sobre San Ignacio de Loyola, padre. Sí, en sus ejercicios espirituales, número 325, 26 y 27, dentro de los ejercicios espirituales es el texto más
literario, o sea, que usa imágenes, descriptivo y demás. Porque San Ignacio siempre es muy preciso, hasta seco en lo que dice, puntual, esto y esto. Y aquí como que se explaya un poquito y es precisamente en el ayudarle al que está haciendo los ejercicios espirituales a entender las formas en las que el enemigo actúa. Me parece muy nutritivo para el caso. Okay. Dice en el 3.25, el enemigo se comporta como mujer en que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan desmesurada. De la misma manera es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto. Esto en latín le dice San Ignacio, agere contra, hacerla contra. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. Aquí está un fundamento de un santo extraordinario para decir por qué no hay que tener miedo al demonio. Okay. Al demonio se le enfrenta, pero ¿cómo lo voy a enfrentar? No con mi sola fuerza, el demonio es un espíritu, sino haciendo exactamente lo contrario a lo que la tentación me propone. Ejemplo, me he propuesto orar media hora al día. Estoy en mi oración, llevo 10 minutos y empieza la idea, pero ¿para qué tanto? Media hora, estás perdiendo el tiempo, tantas cosas que tienes que hacer. Podrías ir a ayudar al prójimo y tú aquí perdiendo el tiempo. ¿Por qué no mejor 20 minutos? Bájale el tiempo a la oración, no tienes que estar aquí. Entonces, la tentación es dejar de orar o orar menos. ¿Qué es el contrario? Orar más. Y entonces, si yo quería orar 30, la tentación me decía que 20, pues oro 40 minutos. Esa es una manera de hacer la contra a la propuesta que la tentación me traía. Otro ejemplo, me propone el enemigo tentación de impureza. Ajá. ¿No? Alguna imagen indecente, algún recuerdo, lo que sea, que hago la contra. ¿Cómo puedo hacer la contra? Me voy a contemplar una imagen de la Santísima Virgen María, a Jesús crucificado, y me doy cuenta de una belleza que trasciende a lo que la tentación me propone. Entonces la tentación me proponía hundirme en una visión desordenada del cuerpo humano o de la sexualidad incluso. Hago lo contrario, contemplando una imagen de belleza y santidad de la Virgen María para deleitarme sana y santamente en la belleza de la mujer sin desordenarme. ¿Queda claro? Sí. Pero eso está más complicado ahorita en estos tiempos, creo yo, porque todo lo tenemos en los celulares, en la tele, en cualquier... Pero la naturaleza humana es la misma. Uh-huh. La naturaleza humana ahora es más complicado o... No, pues, digo, no vivimos en aquella época. El combate es el mismo. Pensando en una imagen indecente, pues la tengo a un clic de distancia, pero pensando en hacer chisme, en dañar la reputación de alguien, lo tengo... una boca de distancia. Sí. La naturaleza humana es la misma, el combate es el mismo. Que hay unos recursos que en consecuencia yo debo de custodiar, por ejemplo, que los hijos no tengan celular y si lo tengo siempre vigilado, y un hijo menor de edad no tiene por qué tener privacidad en sus redes sociales, papá y mamá deben entrar siempre, etc. Bueno, sí, pero es un recurso particular. Pero en otro tiempo podía haberse considerado indecente una carta escrita por el novio a la muchachita. Y era el recurso de aquel tiempo. Y ese recurso se tenía que custodiar según las particularidades de ese tiempo, ¿no? Vamos a la segunda. Oye, pero todo esto sí es como que a este padrecito no se moderniza, o sea, ¿no? Digo, esa es la clásica, ¿no? O sea, retrógradas en la iglesia, ¿verdad? Porque no se adaptan al mundo actual. Pues estamos haciendo un podcast, estamos usando un recurso actual que se puede usar para bien y se puede usar para mal. Y la naturaleza humana es la misma, ¿no? Es igual. Siguiente, dice San Ignacio de Loyola, el enemigo se comporta como varón enamorado, como vano enamorado, en querer mantenerse en secreto y no ser descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando con mala intención requiere a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido,
O sea, quiere seducir a la jovencita hija de papá o a la mujer que ya está casada. Okay. Quiere que sus palabras e insinuaciones estén secretas. Y lo contrario, le disgusta mucho cuando la hija del padre o la mujer del marido descubre sus vanas palabras e intención pervertida. O sea, le dice al papá o le dice al esposo, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada, seducir a aquella mujer. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana presenta sus astucias e insinuaciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Pero le pesa mucho cuando el alma las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, porque deduce que, al descubrirse sus engaños manifiestos, no podrá salir con el malvado plan que había comenzado. O sea, tengo una tentación, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Hablarla con el director espiritual, el confesor, o con una persona bien formada en la fe. Porque cuando yo lo expongo, deja de estar en lo secreto como el vano enamorado, sale a la luz y es más fácil vencerla. ¿Sí? ¿Qué nos pasa muchas veces? Si tengo una tentación, no le digo a nadie cómo lo voy a hacer, qué vergüenza hablar de esto, pero mi pobre confesor otra vez escuchar lo mismo, es que no, mejor me lo callo y mejor decirlo, porque así desarmamos al maligno. Pero no cualquiera, como decías. No se lo puede decir No, a no, cualquiera. no, menos al Facebook. O sea, está hablando de la fregada, pecador en potencia. Porque no, cuando estabas hablando me estaba imaginando tanta gente que leo en el Facebook. Bueno, que leía ya no tanto. Pero que dices, es eso mismo. Por eso dice personas se confiesan en el Facebook. Se confiesan en el o Facebook. se confiesan con la amiga que está peor que, ¿verdad? O sí, con el y amigo. que alienta a darle vuelo a la hilacha o lo que sea, ¿verdad? Sí, entonces hablarlo con el director espiritual, con el confesor, con una persona, puede ser hombre o mujer, bien formada en la fe. Te voy a platicar un caso grave, de muy lejos de aquí, no fue aquí, fue en otro país. Un sacerdote es difamado por otro sacerdote. Okay. El otro sacerdote lo puso en mal con el obispo. Aquella difamación, puras cosas falsas, le arruinaron la vida a este sacerdote. Fue tanto su coraje que tomó la decisión de matar a aquel sacerdote, al difamador. Pero la tentación era matarlo al finalizar la misa crismal en Semana Santa, donde iban a estar todos los sacerdotes con el obispo en la catedral de aquella ciudad, de aquel país. Matarlo ahí. Con el arma ya portada, va a misa. Yendo de camino, están unos laicos que él sabe que se dedicaban a la oración y le viene la luz del Espíritu Santo, oren por mí. Y en el orar, él dice, tengo esta tentación. Cuando dice, tengo la tentación, cae y saca la pistola y se la entrega a aquellos laicos. Iba a hacer esto. ¿Te imaginas el escándalo que iba a ser para aquella diócesis? Que un sacerdote hubiera matado a otro en la misa crismal de Semana Santa, O sea, las consecuencias, además del acto, o sea, lo que no podemos ver, ¿qué hubiera pasado? Ahí podemos sospechar que era una tentación directamente del maligno, por lo perverso y complicado de ella, ¿no? Entonces, cuando él lo dice a estos dos laicos, dos varones laicos, se quiebra y queda desarmado, no físicamente, sino en el desorden que en su corazón se había. O en ambas, ¿no? Por eso la tentación. Yo tengo tentaciones, tú tienes tentaciones que nunca había tenido, nunca me imaginé tener. Dilas al Padre Espiritual. No solo la confesión de los pecados, sino Padre, y también estoy teniendo estas tentaciones. Y ahí es un problema, por ejemplo, que la mujer, la dama, le diga tentaciones, digamos, de carácter sexual al sacerdote, como que es más complicado porque es un hombre. Es materia y número es lo que importa, no detalles. Estoy teniendo tentación de adulterio. No de, hombre, padre, otra vez. No, sí, no. Es la materia y la forma. El sacerdote no debe indagar más allá. El derecho canónico explícitamente prohíbe que el sacerdote pretenda conocer la identidad del cómplice de pecado contra el sexto mandamiento. Okay. Vamos a suponer, no sé, somos amigos y tú vienes a confesarte, tengo una tentación, caí en tal cosa. ¿Con quién? No.
el sacerdote tiene prohibido. ¿Por qué? Porque le puede hacer mal al espíritu. Todo lo mismo, si él se está confesando. Que sería otro tema, el de la confesión, muy bueno para que hablemos aquí. Si se está confesando en un tema que puede ser delicado y la persona se está excediendo, por ejemplo, en detalles, se le puede poner, en el tema que sea, se le puede poner límite. Lo que importa es materia y número. O sea, pequé contra el sexto mandamiento. ¿Qué pecado fue? Con otra persona puede ser fornicación o adulterio, básicamente. Adulterio, fornicación si ambos son solteros, y adulterio si por lo menos uno de los dos está casado. Fue adulterio, suficiente. Número, una sola vez, por un tiempo, varias ocasiones. Ok. Ahora, el consejo es este y esto, ¿no? Entonces, a eso se refiere, no a... Porque exponer la tentación, tanto la persona que le expone como el que le escucha, no se expone a la imaginación, que puede ser traidora, sino a la inteligencia, un juicio de verdad sobre aquella cosa, ¿me entiendes? Sí. Entonces es puntual, mi tentación es esta, punto. Con eso desarmamos al maligno. Y la tercera forma, dice San Ignacio, el enemigo se comporta como un caudillo para conquistar y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo de un ejército en campaña, asentado en un campamento, mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, le combate por la parte más débil, de la misma manera el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos. Te pongo un ejemplo. Para mí nunca ha sido la tentación la droga. Jamás he tenido la tentación de drogarme. Muy difícilmente, no imposible, muy difícilmente el enemigo me va a atacar con una tentación de ándale, drógate esta vez. ¿Por qué? Porque no es un punto flaco que yo tenga. Pero la gula, sí ha sido un punto. Entonces, ¿el enemigo me puede tentar por gula? Claro. ¿Por qué? Porque es el punto frágil, es lo que dice. Y entonces, si yo ya sé que mi punto frágil es tal, pues lo debo custodiar y proteger, no hacerme tonto. Por eso me regalaron el pay, entonces. Ahora todo cobra sentido. Ahora ya supe por qué. El día anterior fueron unas semitas de pan de pulque. Y entonces, esas son las maneras en las que según San Ignacio actúa el maligno. Muy interesante, muy simple. Es que es bastante simple, o sea, luego de repente andamos rebuscando las cosas. Entonces, padre, para atacarlo es alejarte, o más bien para atacar el mal es alejarte del mal. Hacer la contra. No solamente alejarme, sino hacer la contra. Hacer exactamente lo opuesto a lo que la tentación me propone. Porque si nomás me alejo, es bueno, pero no voy a crecer en la virtud. No voy a fortalecer. Pero para el chisme, padre, o sea, si siempre son amigas o siempre somos amigos, porque también el hombre es bastante chismoso. Diferente, pero sí, o sea, es ¿cómo le hago ahí? Porque ni modo que me aleje de la amiga, o de las amigas, o de mi grupo. Similar a lo que te platiqué del grupo de WhatsApp, ¿saben qué? No nos ayuda. No nos ayuda. ayuda. ¿Por qué no hacemos la propuesta de hacer algo neutro? Como que, pues cada quien platique sus cosas, no las del prójimo, para aconsejarnos o no sé qué. ¿Por qué no platicamos sobre un libro que vamos a leer y comentamos aquí cada semana? ¿Por qué no tratamos temas de actualidad? ¿O por qué no hablamos bien de las personas? Y nos proponemos hacer una lista. Hacer la contra. Porque el chisme es pecado grave. Para que quede claro. Es que se me hace que ese es el más común que hay. Cada quien. No te quieres meter en camisa de once. No, pues es que para alguna persona puede ser el más común. Es que es bien fácil eso, o sea, en el momento, ¿no? De acuerdo, padre. Pues nos regresamos tantito, estábamos hablando de los sacramentos hace ya ratito, pero se me fue el tema del exorcismo que hay dentro del bautismo. ¿Es el primer exorcismo, padre? ¿Es un exorcismo menor, mayor? ¿Qué sucede ahí? Es un verdadero exorcismo, pero es litúrgico del sacramento. Así como leíamos en el texto de Romanos, que la creación quedó de alguna manera sometida, aquel que la sometió, en la oración de exorcismo del bautismo, se habla de que este candidato a ser bautizado tendrá que enfrentar contra las tentaciones del maligno. Se le pide a Dios que lo fortalezca. En el ritual tradicional era más incisivo contra el demonio estos exorcismos del bautismo.
Hay un ritual para el que se bautiza adulto, el ritual de iniciación cristiana de los adultos. En este se considera que si la persona realizó algunas prácticas que pudieran haber dado entrada a una actuación del maligno, incluso extraordinaria, el exorcismo se extienda hacia esas cosas específicas. Entonces, no es igual que este ritual de exorcismo, donde es toda una ceremonia, son unas oraciones breves para fortalecer el alma del que va a ser bautizado y ordenar al maligno que se vaya a lo largo de la vida, que tendrá que combatir a aquella persona. Es algo más simple que todo sacerdote y diácono que celebra un bautismo lo hace. No se compara o no se equipara al exorcismo litúrgico. ¿Qué? Pero decíamos que era menor o mayor o qué nombre es. El exorcismo mayor o solemne es este. Ajá, y el que menor viene en es. este o en este. Y este podría ser llamado exorcismo menor. O sea, si usted se pregunta si alguna vez va a estar en un exorcismo, pues ya ha estado en el bautismo. En un bautismo hay padres que se lo brincan, pero en general sí debió haber estado en un exorcismo. Que es en el momento en que él le pregunta a los padrinos, ¿verdad? No. Es una oración específica. Este niño va a tener que combatir contra las acciones del maligno, etc. Es antes de la unción del primer aceite, el de los catecúmenos. Antes de esa unción se hace la oración de exorcismo y luego ya se unge el pecho del que va a ser bautizado. Pero no haces unas preguntas ahí, se le pregunta al padrino algo que... Eso es antes, es la presentación. Es la presentación. Es después de eso. Ya. Después de eso y las lecturas y... Sí. Bueno, ok, padre, pues bueno, entonces, si quieres, continuamos con otro tema en otro momento. Ya será. Ya será, seguimos conociendo al malo, pero ¿te habías dicho el nombre, padre? Aquí lo tengo apuntado. El misterio del mal. El misterio del mal, estamos viendo el misterio del mal y seguimos en la siguiente reunión. Ya Muy está, bien. padre. Sale, gracias. Muchas Saludos gracias. a todos. Recen por mí. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños.